Muy bien, bienvenidos a esta clase de comunicación y oratoria de la Academia de Superación Puede Ser Más. El nivel de tu éxito depende del nivel de tu comunicación. ¿Estamos de acuerdo todos con esta frase? Yo creo que sí, ¿no? El nivel de tu éxito depende del nivel de tu comunicación y esto es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de comunicación y de oratoria y vamos a tocar algunos pilares importantes dentro de la comunicación, dentro de la oratoria, que son fundamentales para poder tener cualquier cosa que vos emprendas, porque si tenés un negocio y no sabes comunicar, sos un profesional y no sabes comunicarte, no sabes comunicar lo que haces, rápidamente vas a tener a otra persona que sí sabe comunicar, que va a pasar por encima tuyo. Entonces, hoy en día, entender que una de las habilidades más importantes es la oratoria y la comunicación es clave. Por eso hoy vamos a develar algunas cuestiones por qué es tan importante la comunicación y la oratoria en nuestras vidas. Y no solamente para hablar en público, sino en lo cotidiano. Cada vez que vos te relacionás con otros, ¿cómo transmitís tus ideas? ¿Cómo la gente comprende lo que querés decir? ¿Cuántos problemas tenés por no saber decir lo que querés decir? Y por ahí la gente te malentiende a veces, ¿no? A veces nos pasa que a veces no nos sabemos expresar. ¿Cuántas relaciones se han roto por problemas de conversación, por suposiciones, por decir una cosa pero mostrar otra, ¿no? Entonces vamos a hablar de todo eso en esta primer clase que le llamamos clase cero, porque empezamos la semana que viene y yo te voy a mostrar en el transcurso de esta clase, te voy a mostrar cómo siguen las 12 clases del diplomado de coach comunicador y me encantaría que puedas participar. Así que después de todo esto vamos a poner fechas, horarios para personas que de verdad quieran, digan yo quiero transformar mi comunicación. Pero bueno, antes de todo eso, quiero empezar con algo. Quiero plantear una verdad incómoda, ¿sí? Podés tener los mejores proyectos y la mayor experiencia, pero si no sabes comunicarlo, comunicarlo con impacto ante los ojos del mundo, simplemente no existís. Las personas que no comunican el proyecto, la idea, y no lo saben comunicar con eficacia, con eficiencia, vos podés tener el mejor producto. Hoy hablábamos de las hamburguesas, hablábamos de las hamburguesas de McDonald's, de las hamburguesas de El Corral en Colombia, ¿sí? Carlos Moneri sabe de eso. Unas hamburguesas que tienen así un grosor, ¿sí? La de McDonald's parece que tienen una suela así chiquitita nomás. Entonces, cuando fui a Colombia me comí esa hamburguesota, me acuerdo que mi amigo que come un montón no la podía terminar. Y yo me quedé sorprendido. Yo digo, ¿cómo no la vas a poder terminar? Me dijo él que y cuando me tocó comerla a mí, hice un esfuerzo sobrehumano porque tenía una carne así grande y todo. Ok, y hablamos de que en muchos lugares hay mejores hamburguesas que en McDonald's, pero la clave es la comunicación. McDonald's comunica constantemente lo que tiene. Y hablamos de la comunicación en redes, ¿verdad? Pero también hoy estaba viendo una publicidad y me salió una publicidad de ChatGPT. ¿Conocen ChatGPT? Creo que todos, ¿no? ChatGPT, que le dicen algunos. Ok, me salió una... ¿Tiene necesidad ChatGPT de hacer una publicidad? Si lo conoce todo el mundo. La otra vez vi una publicidad de Coca-Cola. ¿Tiene necesidad Coca-Cola de transmitir otra vez si lo conoce todo el mundo? Bueno, ¿por qué siguen comunicando? Porque la visión se comunica constantemente. Lo que vos sos comunica todo el tiempo. Y si pensás que dejaste de comunicar, estás comunicando. Todo el tiempo estamos comunicando quién somos y todo el tiempo estamos comunicando quiénes no somos, qué es lo que no hacemos. Cuando vos estás hablando de un negocio, tu comunicación es clave para poder alcanzar el éxito. Cuando estás hablando de una relación, tu comunicación y tu no comunicación también es clave. Entonces miren este gráfico que tenemos acá, donde plantea esta parte que dice el techo invisible, la zona de frustración. Tal vez esta sea la zona que hoy tengas que descubrir. Tal vez sea esta la zona que tengas que trabajar en tu vida. ¿Sí? No sé que me escribieron algo ahí en el chat. Sí, no es posible no comunicar. Exactamente. Entonces todo el tiempo estamos comunicando. El techo de tu crecimiento nunca es el entorno. El techo es el tamaño de tu capacidad para comunicar con valor.
¿Cuál es tu capacidad de comunicación? ¿Sí? Y a veces pensamos que hablar es comunicar. No, no solo hablar. Comunicamos todo el tiempo, comunicamos con la ropa, comunicamos con el espacio, comunicamos con las manos, comunicamos con los ojos, comunicamos con la sonrisa, ¿sí? Y los errores más comunes a la hora de comunicar, ya lo vamos a hablar en profundidad, pero qué bueno esto de entender esta verdad incómoda, que no se trata a veces de que no funcionan los negocios, las relaciones, las cosas que hago, nadie me compra, nadie me sigue, a nadie le importo. No, a veces es no comunicar. Entonces, hoy vas a aprender claves para poder crecer en tu comunicación. Pero antes de nada, yo quiero presentarles a un amigo, ¿sí? A un amigo muy especial que es venezolano, ¿sí? Venezolano de los buenos y está en la tierra allá del otro lado del charco, en España. ¿Sí? Él está allá y es un amigo de la vida, la verdad que es una persona maravillosa. Nos hicimos amigos hace unos años y esa amistad no se cortó a pesar de la distancia. Y de verdad para mí es un honor trabajar con él y siempre le estoy escribiendo y le digo, ya vamos a lanzar el diplomado. Bueno, ahora sí estamos lanzando el diplomado y va a ser uno de los profes que va a hablar sobre, bueno, sobre comunicación, oratoria, la voz y demás. Ahí estoy repartiendo con el otro orador también los temas porque son dos capos. Así que ahora voy a presentarles a Dani y me encantaría, Dani, que nos saludes. Yo sé que estás en España, son la 1 de la mañana, 1:20, casi 1:30 de la mañana, si no estoy mal, ¿no? Así que Sí, me encantaría que nos hagas una introducción de la importancia de la comunicación. Así que bienvenido, Dani. gracias Claudio, un placer siempre estar acá en tus proyectos. Conozco tu trayectoria y tu vehemencia, ¿no? En todo lo que haces. Y también complacido de ver a Carlos Moneri, un gran colega, un gran orador, un gran coach. Y obviamente, bueno, encantado de estar ante ustedes. La comunicación es todo. La comunicación es todo. Yo creo que eh, aprender a comunicar es aprender a vivir, ¿no? El que no comunica no vive, está muerto en vida. Yo creo que el que aprende a comunicar aprende a vivir. Simplemente eso, porque comunicar es vida, ¿no? Desde que nosotros nacemos, de alguna u otra manera estamos comunicando, ¿no? A través de gestos, a través de expresiones. La comunicación es inerte a nuestra existencia. Y bien, habías hablado, Claudio, en dos Sí, puntos muy importantes, ¿no? La bien, comunicación y la oratoria. Dos sí. puntos importantes, Cuál es la antagónicos. diferencia, Dani? Porque Sí, mucha gente fíjate confunde que eso. la comunicación es el proceso, ¿no? El intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Ok, Es un proceso. Esa es la bien, comunicación. Básicamente es un proceso que se lleva de intercambio de información, de mensajes entre un emisor y un receptor. ok. Mientras que la oratoria es un arte, ¿no? Es un arte, es una técnica donde están inmersas distintos aspectos, ¿no? Cómo persuado, cómo transmito el mensaje, cómo me Wow, expreso y cómo desde el punto de vista histriónico puedo conectar con la audiencia desde el punto de vista emocional, persuasivo y hasta intelectual, ¿no? wow, Es como conecto con el público. Es un arte. Yo siempre he dicho que el orador es un buen comunicador, más el comunicador no necesariamente es un buen orador. ¿Ves? wow, Es tal decir, cual. tú eres un orador, para que tú seas orador, debes ser buen comunicador. Más, para ser comunicador no necesariamente tienes que ser buen orador. Wow. Entonces, Hay tú gente puedes que, comunicar, es decir, todos perdón, podemos para comunicar. ver si entendimos, es como vos podés ser buen comunicador sin necesidad de tener una gran oratoria, ¿no? Eso está diciendo. Es Ok, correcto, sí. Básicamente, para ser un buen comunicador, tienes que tener claro la idea que transmites y cómo la transmites, la idea, bien. el mensaje, para que conectes con el emisor y recibas un feedback del receptor. Es como, Wow, es lo importante del que comunica es que te entiendan, es que el mensaje llegue wow, sin ruido, sin ningún tipo de obstáculo, ¿no? Mientras que tal cual. el orador es un arte, ser orador es un arte. Y para nosotros ser buen orador tenemos que tener tres aspectos importantes, ¿no?
cómo, ok, no, cómo nos vemos y cómo nos ven, cómo, ok. cómo vestimos nuestra voz y cómo nos vestimos nosotros. Porque el orador tiene que tener tanto la imagen física como la imagen verbal. Eh, Wow, un locutor, imagínese un locutor no lo ven, pero lo escuchan. Entonces, el locutor es buen orador cuando aplica excelentemente la técnica de la oratoria, del verbo, de la expresión, ¿no? Porque la imagen del locutor es la voz, mientras que la imagen de un animador en un escenario es la voz y su imagen física. Entonces, wow, un buen orador en un escenario o en una estación de radio es persuadir, motivar, conectar con la audiencia. A esa audiencia que esté dormida, despertarla. Ese es el wow. arte del buen orador. Entonces, Bien. nosotros podemos ser buenos oradores porque comunicamos un mensaje y Wow, conectamos con la audiencia y despertamos interés. Más el comunicador no necesariamente es un buen orador, puede ser un buen comunicador porque entiende lo que necesita o lo que quiere escuchar o cómo escuchó el receptor el mensaje, pero no sabe cómo persuadir a la audiencia. ok. Puede que Bien. no sepa cómo persuadir. El comunicador extraordinario, exitoso, es aquel que es buen orador, pero no es necesariamente un buen orador. No sé si me Wow. capta. En cambio, Sí, el Dani. orador comunica y persuade y transmite. Por eso los influencers que están de moda, los vendedores exitosos que utilizan las redes sociales y que logran ventas, tienen que ser, aparte de buenos comunicadores, tienen que ser buenos Buenos oradores. oradores. Wow. Entonces, la oratoria es un arte poderoso que te puede llevar al éxito. Excelente, wow, Dani. Dani, y quiero preguntarte, yo sé que estamos con los minutos contados, pero me gustaría preguntarte, ¿en qué te has sumado a vos allá en España? Sé que has ido a España, te ha tocado empezar de cero, golpear puertas, hoy te veo a veces trabajando en varios proyectos, pero ¿cómo te ha servido a vos la comunicación y la oratoria en un lugar donde no te conoce nadie, donde tenés que llegar, donde te tocó como venezolano, ir de otro país, trabajar? ¿Cómo te ha servido para entrar tu oratoria, tu comunicación, el entender el estado emocional del otro, cómo poder hablarle? ¿Cómo te ha sumado? Buena pregunta, Claudio, porque fíjate que España se caracteriza por ser un país donde la fuente de trabajo primaria, yo creo que la Ujú. que más demanda tiene, es la Wow, parte comercial. Donde más bien. consigues trabajo es la parte comercial. Acá el vendedor no se muere de hambre. Ok. El buen vendedor no se muere de Wow, hambre. Entonces, yo creo que la comunicación me ha servido a mí en todo, en todo. En primero en conectar, ¿no? En conectar con el público cerrado europeo, que no es un público para nada abierto, es un público muy cerrado. ok. Pero cuando tú estudias como comunicador, cuáles son las habilidades o el punto de inflexión para conectar con el público europeo, ahí tú, digamos, revistes tu estilo comunicacional y tu oratoria para conectar, para persuadir, para conectar con un público tan difícil como el europeo. Entonces, al Wow. manejar técnicas de oratoria, a manejar la comunicación asertiva, porque ese es otro punto importante, ¿no? Que yo Claro. quiero compartir con ustedes. Una de las cosas que más me motivó a estudiar, porque uno siempre tiene que estudiar constantemente la comunicación, porque la comunicación está en constante cambios y evolución en este mundo tan Claro. dinámico, es la comunicación asertiva. Y es que la comunicación asertiva es la manera como comunicamos respetando al otro, ¿no? Porque en un mundo tan cambiante y tan álgido como el que vivimos, que donde la gente está tan irritada, tan volcánica, con ese carácter tan volcánico y tan bravucón, la comunicación Mm. asertiva es importante, ¿no? Para apaciguar situaciones tensas. Entonces, por ejemplo, ¿qué es la comunicación asertiva? Bueno, es comunicar todo lo que sientes, lo que piensas, en un mundo también donde
el que piensa distinto es agredido, ¿no? No puedes pensar distinto Wow, en este mundo actual. Bueno, la comunicación asertiva es el arte, es la manera como comunicamos todo lo que sentimos y pensamos respetando al otro. wow. Está la comunicación asertiva, la comunicación agresiva y la comunicación pasiva. Ninguna Wow. de las dos últimas son positivas. Ni la comunicación pasiva, que es el que Ok, se queda callado todo el tiempo, ni la comunicación agresiva, que es el que agrede constantemente, son positivas. Lo mejor, wow. lo que te puede ayudar a avanzar es la comunicación asertiva. Asertiva, está. Expresar de manera respetuosa hacia el otro y decir todo lo que sientes y piensas en este mundo donde tenemos que respetar la manera de pensar del otro. Entonces, volviendo al tema de España, esto me ayudó mucho, la comunicación, conocer la Ujú. comunicación, cómo comunicar de manera respetuosa. Cuando tú Bien, comunicas respetuosamente, no hay manera de que el otro te agreda, porque siempre bien, desde el respeto logramos lo que queramos. Siempre con el bien. respeto, la conexión, la habilidad de aportar y de conectar emocionalmente, porque el buen orador, el buen comunicador debe despertar emociones en el otro. Si tú Wow. despiertas Clave. emociones, ya está. Y en la venta es fundamental, porque nosotros, aunque no creamos, estamos vendiendo constantemente. No, no, yo no soy buen vendedor. No, pero es que nosotros vendemos hasta ideas. Nos, Hay cuando tú muchos, buscas que la persona conecte con el pensamiento que tú tienes en ese momento, están hablando de política, están hablando de religión, están hablando sí. de geografía. Dice, bueno, Colombia es hermoso, Perú es hermoso, Venezuela es hermoso, no, Chile es feo, no. Bueno, tú compartes ideas, ¿verdad? Sí, Y al decir, por ejemplo, las mejores playas son las del Caribe. Bueno, yo estoy vendiendo la idea de que las mejores playas son del Caribe, con basamento, con ujú, argumentos, pero respetando. Entonces, es total. importante que desde el respeto y desde la conectividad emocional podamos transmitir un mensaje y que ese mensaje sea compartido, o si no es compartido, por lo menos que sea respetado. Entonces, en las ventas, nosotros vendemos constantemente. Cuando yo escucho a alguien que me dice, no, a mí no me gusta vender, yo no soy bueno vendiendo, eso es falso, porque nosotros vendemos todo el tiempo, vendemos ideas, vendemos productos, vendemos conceptos, vendemos filosofía, vendemos todo lo que nosotros damos a conocer desde nuestra posición es una venta. Todo el tiempo estamos vendiendo, totalmente. Todo el Dani, tiempo estamos vendiendo. Dani, querido, ¿Eh? no tengo más tiempo, me quedaría hacer un podcast con vos porque de verdad que impresionante cada vez que hablamos, pero me encanta esto y me quedo con esta idea de que cómo la comunicación te abre puertas en todo lugar, Total, en todo en momento todo. y cómo este tiempo es el tiempo más importante para poder aprender a comunicar asertivamente para poder mejorar relaciones, poder trabajar en nosotros. Por eso estamos trabajando hoy. Así que muchas gracias, Dani, por este espacio, por este tiempo. Algo que le quieras decir a la gente que está acá, que está por sumarse al diplomado. Hay una persona que dijo acá, incluso los gestos y el mismo silencio comunica, no vendemos, nos vendemos a nosotros mismos y a nuestra imagen propia, dice Walter. Muy bien, totalmente. ¿Algo que quieras decir así como para cerrar? Bueno, que eso que dijo el compañero es totalmente Sí, cierto. Hasta el silencio total. comunica. Yo creo que Hasta el silencio. Sí. eh, hay veces que la mejor respuesta es la que no se dice. Si a Uf, veces quieres ser contundente en tu respuesta, a veces es mejor no decir nada. totalmente, totalmente, Aunque totalmente. ahí pudiese encajar en ese aspecto la comunicación pasiva, que no es la manera de callar en el momento que tienes que comunicar, pero a veces el silencio es positivo. Yo creo que muchas Total, veces el silencio es positivo. A veces la mejor totalmente, respuesta es la que no se dice. Así que estoy totalmente de totalmente. acuerdo con lo que dice el compañero. Y Bien, nada, yo creo que mi mensaje final es que crean en ustedes mismos. Si están acá es porque saben que la comunicación y la oratoria son aspectos fundamentales para lograr el éxito desde cualquier trinchera en que nos encontremos.
No, porque yo soy ingeniero. ¿Para qué necesito comunicar? Falso. Tienes que Wow. comunicar. La comunicación es vital, Total, vital. totalmente. Entonces, así que lo aprovechen al máximo y gracias, Claudio, por la invitación. No, gracias a vos, Dani, vamos a tenerte en el diplomado, ¿no? Vamos a tener el diplomado de Dios mediante. comunicación desde España. Te va a tocar tarde a esta hora, pero veo que sos una apasionada, así que no te va a molestar. No, Te mando un abrazo grande y bueno, seguí con nosotros hasta donde quieras. Así que bueno, ahí le mandamos, mira, Walter, te mando una estrellita, mándale corazones a Dani, un saludo. Gracias, gracias Dani por gracias compartir. por escuchar, Carlos. Se te aprecia, se te recuerda. Es más, me voy a quedar un ratico a ver si te escucho un rato. Ah, sí, 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 lo vas a escuchar ahora en un ratito. Sé que Carlos también está con el tiempo justito porque tiene otra conferencia. Así que ya, antes de pasar a Carlos, quiero contarte qué vamos a hablar hoy. Estamos hablando sobre comunicación efectiva, vamos a hablar sobre oratoria profesional, inteligencia emocional y vamos a cerrar con networking estratégico. Así que tenemos una charla súper, súper buena. Es la clase cero, pero ya parece la clase 5 con esto porque estamos tocando muchos puntos importantes. No vamos a explicarte todo en profundidad, pero sí vamos a tocar puntos que tal vez nunca escuchaste, cosas que nunca, tal vez no te la explicaron de esta manera, pero sí van a ser cosas que te van a desafiar. Antes de esto, quiero contarte que la Academia de Superación Puede Ser Más está certificando coaches que son emprendedores profesionales, personas que quieren pasar a un nuevo nivel en su vida y por eso estamos acá, porque entendemos que hay personas que son muy buenos haciendo lo que hacen, pero el mundo todavía no los conoce. Lo que queremos con la academia es que puedas llegar a alcanzar tu mejor versión y que el mundo conozca ese potencial y esa luz que tenés. Así que por eso estamos trabajando así con la academia. Mi nombre es Claudio Español, yo soy coach profesional y soy fundador de esta comunidad y director de esta academia. Tenemos ya un tiempo trabajando, hace 20 años que estamos trabajando en desarrollo personal en 7 países de Latinoamérica con entidades privadas, gubernamentales, públicas, sesiones de coaching uno a uno y demás. Así que la verdad que es un honor. Hace poquito tuvimos un encuentro para emprendedores que se llamó Puede Ser Más justamente, donde estuvimos con Gastón Molina, que va a estar saludándonos, Nair Santana, Fernando Colbo, estuvimos ahí dando unas charlas sobre todo lo que es el coaching, liderazgo, comunicación y oratoria y cómo poder crecer. Así que te invitamos a eso, a que puedas hoy prestar toda la atención. Si tenés lapicera, tenés para escribir, prepárate porque vamos a aprender muchísimo. Muy bien. Sin mucho más, quiero solamente tocar esto que habló Dani recién sobre el dolor específico del profesional, que muchas veces estamos confusos, te cuesta sintetizar, das mil vueltas y tu valor se diluye en todo el desorden que muchas veces tenés. No tenés una comunicación clara porque hay mucho desorden. Entonces nosotros desde el coaching ontológico también trabajamos el ordenar tu vida para que las cosas puedan tener, cuando yo ordeno, puedo organizar mi propósito, mi vida, planificar mi día, trabajar en mis hábitos. Entonces, la comunicación efectiva es eso. Entonces, nosotros lo que damos es un enfoque en la estructura interna. Diseñamos un marco donde cada persona tenga una intención clara, directa y precisa, tal cual como nos decía Dani recién en su intervención. ¿Sí? Así que, tremendo. Entonces, lo primero es tener eso, esa claridad absoluta. A veces tenemos mucho ruido mental, queremos decir algo, pero no somos totalmente eficientes a la hora de transmitir. Y cuando nos pasa eso, muchas veces caemos en errores conceptuales, por ahí en problemas de relaciones, en problemas de pareja, en problemas de negocios. Entonces es importante tener claridad. Ahora, mi pregunta para vos es, ¿cómo está tu claridad a la hora de transmitir tus ideas? ¿Cómo está tu claridad? ¿En qué área de tu vida sentís que necesitas tener mayor claridad? Que das mil vueltas para poder decir algo, que muchas veces te compraste cursos para comunicar, pero te sentís como que no te dio resultados.
¿En qué área de tu vida sentís que hay una frustración muy profunda porque ves que otras personas avanzan y vos no? Bueno, la claridad que produce la comunicación en tu vida primeramente es para vos. Cuando yo soy claro en lo que quiero transmitir, el mundo va a entender lo que yo estoy transmitiendo. Hay personas que quieren ser entendidas, pero todavía no tienen claridad en lo que quieren hacer. Es como yo quiero algo, pero no sé qué. ¿Ok? Yo quiero algo, pero no sé qué. Cuando yo empecé con la academia, yo no sabía lo que quería realmente. Entonces, cuando vos no sabés a dónde vas, estás en la terminal de ómnibus y ¿cuál micro puedes tomar? Cualquiera, porque no sabes a dónde vas. Te puedes tomar cualquier micro, vas para cualquier lado. Y así somos a veces a la hora de emprender. Viene uno y te ofrece, vamos a vender medias, vamos a hacer tal cosa, vamos a poner un negocio, vamos. ¿Por qué? Porque no hay claridad. Y en la comunicación pasa lo mismo. Cuando empezás a orientar hacia dónde vas, tu mensaje empieza a ser claro y empezás a definir algo que trabajamos mucho en el diplomado, que es tu autenticidad como orador, ¿sí? Así que no quiero detenerme acá, vamos a hablar ahora de Demóstenes. ¿Te acordás de Demóstenes, Carlos Moneri? ¿Sí? ¿Te acordás? Sí, ok. Mucho. Por ahí me puedes decir algo de Demóstenes. Pero quiero presentarles a un amigo, ahora a otro amigo, que es colombiano, ¿sí? Tengo a los venezolanos, a los colombianos, che. Nunca tengo un amigo alemán, suizo, viste, son todos de acá. Entonces, bueno, quiero presentarles a Carlos Moneri. Carlos es también otro amigo de la vida. Estuve, por la gracia de Dios, en Santa Marta. Colombia, la ciudad más linda, después de Buenos Aires, del mundo. Ah, Y realmente, y bueno, ¿qué quiere que te diga? Entonces, y estuvimos ahí compartiendo, estuve con su familia, es una persona maravillosa, dimos conferencia en todos lados, me hizo viajar en lancha, me hizo viajar en avión, viajamos en burro, en moto, en esos carritos que no sé cómo se llaman, que tienen una sola rueda adelante, pero viajamos en todo. Encima, la mayoría de las veces me llevó engañado a dar conferencias, y tuve que viajar a las 6 de la mañana en un barquito así. Bueno, pero la verdad hemos recorrido Colombia y estoy muy orgulloso de que sea mi amigo. Es un orador tremendo también, igual que Dani, y va a ser parte del staff, también es parte del staff de este diplomado que estamos dando. Y me gustaría, Carlos, presentarte así y también preguntarte el tema de oratoria. Primero, bienvenido, querido, ¿cómo estás? gracias, gracias, Claudio. Qué honor para mí estar aquí. Yo me estaba aquí extasiado escuchando a Daniel Pereira. Es tremendo comunicador. Además que te recuerdo con mucho afecto, Daniel, todo este tiempo que compartimos virtualmente y ya llegará el momento de ir a España a visitarte y a conversar y a hacer muchas cosas. Y Claudio, a ti Aquí se te te recuerda esperamos. mucho. A ti se te recuerda mucho aquí, Daniel, dentro de todas las anécdotas de Claudio, él me decía que por qué acá en Colombia había tantas frutas, que en Argentina conocía manzana, pera, naranja y que las naranjas eran color naranja. Él no entendía Wow, por qué aquí las naranjas eran amarillas y verdes. Imagínate, tenemos una variedad y tú como venezolano lo Totalmente. sabes, más de 350 frutas para escoger y buen café. tal cual. Bueno, ¿qué Sí, te descubrí digo, fruta que no, Claudio? no sabía. Wow, comunico, luego existo. Total. Comunico, luego existo. Wow. ¿Vieron ese silencio? ¿Vieron ese silencio como comunicó, no? Un silencio que propicia reflexión. Lo dijo ahorita Daniel. El silencio también comunica. Y yo quiero hablarte de comunicación y quería comenzar por ahí. Comunico, luego existo. Por supuesto, estoy parafraseando y modificando aquí al gran Descartes, ¿cierto? No vamos a hablar de filosofía. Claudio, te lo prometo. Claudio siempre dice que siempre hablo de filosofía, siempre hablo de los griegos, pero solo quiero mencionar a Descartes, que es de otra época, pero que nos deja una enseñanza grande. Pienso, luego existo, y me atrevo aquí con la libertad que tengo, que tenemos, de decir no, comunico, luego existo. Porque ¿de qué razón vale, Daniel, pensar si no soy capaz de comunicar ese pensamiento al universo y convertirlo en acción? Y aquí tenemos un coach experto, ¿cierto, Daniel?
Él sabe no solo comunicar, sino que sabe transmitir ese pensamiento al universo y convertirlo en acción. Por eso tiene los resultados que tiene con las personas que tiene posibilidades de hablar. Y quiero comenzar de hablar de tres puntos importantes. O dos. El primero, a veces lo que hago habla tan alto que lo que digo no se escucha. Voy a decirlo nuevamente. A veces lo que hago, habla tan alto que lo que digo no se escucha. ¿Y de dónde sale eso de que a veces lo que hago habla tan alto? Me refiero a que ahorita que veíamos a Daniel, yo me quedaba aquí analizando sus movimientos corporales, sus microgestos, el movimiento de sus manos, cómo acentuaba con cada cosa, ¿cierto? Pero ustedes se imaginan que Daniel estuviese hablando y estaba aquí arreglándose el cuello de la camisa, que lo tiene muy buen puesto, mejor que el mío, ¿cierto? Pero, o haciendo por allá algo, o de pronto con la mano aquí. Y es uno de los grandes errores de las personas que quieren comunicar y no logran comunicar porque lo que hacen con su cuerpo habla tan alto que lo que dice no se escucha. ¿Y de dónde sale esto? Que hay tres cosas que comunican. Tres. Lo primero, la palabra. La palabra comunica. Lo segundo, y aquí le va muy bien a Daniel, la voz. La voz es el segundo aspecto. Y lo tercero es la conducta corporal. Y fíjense algo que es clave y quiero que lo entiendan hoy en la clase número 6. La palabra comunica un 7%. La voz, un poquito más, un 35%. 38%. Y el 50 y pico por ciento, la postura corporal, los gestos, y ya la neurociencia lo ha descubierto, los microgestos. Los que estudiamos PNL hace muchos años, hablábamos de que podemos descubrir cuando una persona nos miente por sus microgestos. En alguna oportunidad conversamos de eso, o dentro del diplomado podemos hablar un poco de cómo podemos saber si una persona nos está mintiendo por sus microgestos, por su pupila, por su iris, por la sonrisa, por la comisura de los labios, por la ceja que se levanta. Y cuando nos damos cuenta de eso, imagínense, si comunican los microgestos, ¿cómo más nos van a comunicar todo el cuerpo? Nuestras manos. ¿Para qué usamos las manos en la comunicación? Voy a hablar de tres aspectos importantes. Ahí las estoy utilizando. Tres aspectos importantes. El primero, ta, 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 ta. El segundo, ta, 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 ta. Y el tercero, ta, 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 ta. Fíjense cómo yo utilizo las manos para apoyar mi discurso. Perfecto. Cuando yo hablo con las manos hacia adelante, tratando de mostrar la palma de las manos, yo me muestro honesto, en una postura corporal que pareciera que me estoy entregando al auditorio. Incluso funciona en lo virtual. Si yo te muestro mis manos, y no voy a entrar ahora en la profundidad de la neurobiología, tu cerebro asume que soy una persona honesta. Aquí teníamos un presidente que estaba muy bien asesorado, no voy a ahondar en política, Claudio, pero estaba muy bien asesorado y que siempre mostraba la palma de las manos. Y le entregó el país a la guerrilla. No era tan honesto ni tan íntegro para la lectura de muchos de los colombianos, pero eso hizo, pero se ganó a la gente mostrando las manos. Y aquí es donde entramos, Daniel, y tú lo sabes perfectamente, a un conflicto ético, ¿cierto? A un dilema ético. Porque tú y yo sabemos, y Claudio también, cómo podemos nosotros, cómo seríamos capaces de manipular con nuestra comunicación. Simplemente manejando el silencio, manejando nuestras manos, manejando nuestra postura corporal, ¿cierto? Tratando de apuntar, tratando de abrazar el auditorio, trayéndomelo, cerrando mi argumento
y todo eso lo vamos a aprender en el diplomado, cómo yo puedo cerrar un argumento y yo cómo puedo cerrar un argumento y entregarle este argumento al público en una circunstancia de oratoria. Pero la oratoria no funciona solo para grandes auditorios, también funciona en una conversación sencilla con 2 o 3 personas. Y eso lo vamos a aprender aquí. Entonces, vamos a hacer un ejercicio aquí. Decía que la palabra el 7%, Sí. la voz el 38% y la postura corporal el 57%. Entonces, la palabra, yo voy a hablar aquí sobre algo. Hola, me agrada mucho estar aquí. Es un placer para mí conectar con ustedes en esta oportunidad. Y voy a hablar de un tema muy importante. El tema del que voy a hablar es la importancia del agua en la navegación. El agua es muy importante para la navegación, porque en el agua los barcos van y se pueden desplazar de un lugar a otro, a veces de un país a otro, si son capaces de atravesar un océano. El agua es muy importante en la navegación, porque el agua permite que los barcos floten y lleven sus mercancías a cualquier lugar del mundo. La importancia del agua en la navegación. ¿Listo? A ver, analicemos. ¿De qué hablé? ¿Qué tan importante, casi digo una palabra que no debo decir, pero qué tan importante puede ser ese tema, la importancia del agua en la navegación? Daniel, ¿cómo te parece? Estás asesorando una tesis y de pronto viene un estudiante. Me acordé de mis épocas de la academia. Estudiante. Me retiré por dedicarme a esto, Daniel. Y llegaban los estudiantes con unas temáticas. ¿Qué tal que me llegase un estudiante? Ajá, ¿y cuál es el tema de tu tesis? La importancia del agua en la navegación. Es eso. O sea, pero fíjense, la palabra vale el 7%, pero sí Pero te vieron la voz. escuchamos, pero te ¿Ah? escuchamos como si fuera que estabas hablando una ciencia absoluta. Claro, porque la voz que estoy utilizando, el ritmo, las pausas, ¿cierto? La voz, la entonación, la modulación, La modulación. Wow. subir, bajar, esperar, el ritmo, el El ritmo timbre, de la y voz. Wow. recuerden que la voz vale el 38%. Pero Wow. además de eso, utilicé la postura corporal para explicarles a ustedes. Entonces, ahí estaban, escuchando un discurso sobre la importancia del agua en la navegación. Wow, ¿Por, impresionante. por qué les Impresionante, hice este Carlos. discurso? Tal vez lo exageré un poco, exageré la modulación, exageré los movimientos, pero Ujú. cuando tú aprendes estas técnicas, vas, como decía Daniel, a conectar. Vas a conectar. Si Wow. no conectas, no esperes comunicar. Wow. Y la conexión es clave en la oratoria. La conexión es clave en la oratoria, desde cómo tú subes al escenario. Yo recuerdo, Claudio, que un día me Sí, invitaron, ¿recuerdas del Instituto de Neuroliderazgo, Economía Digital y Finanzas en Colombia? Y un día me sí, invitaron, Daniel, a una conferencia sobre la economía digital. Yo era el director del Instituto de Neuroliderazgo, Economía Digital y Finanzas. Allá trabajé con Claudio, aquí en Colombia. Obviamente era una persona, una autoridad en la materia, hablar de economía digital. Claudio sabe más de economía digital que yo, pero yo era el director. Entonces yo iba hablando y cuando me presenta con estudiantes de banca, de una asignatura de banca, yo tenía que entrar con algo que, ¡pum!, los conectara. Y ahí había 400 estudiantes y docentes, profesores del área de banca, y mientras me presentaban, tomo yo el micrófono y antes de comenzar digo, el 22.5% del Producto Interno Bruto Mundial lo mueve la economía digital. Cuando yo hago esto, les regalo una sonrisa y hago un silencio. La gente dice, wow, ¿cómo así? Todos eran estudiantes de banca, todos eran docentes
de banca, de finanzas, y no tenían ese dato. Entonces, uno, ¿cómo tú encuentras un dato con qué enganchar? ¿Cómo tú arrancas en una conferencia virtual en un espacio de 10 minutos y eres capaz de decir, siendo consecuente además con esa intervención de Daniel desde España, siendo consecuente, ¿cierto? Conectando y enganchando, además de un acto de cortesía, y de eso también vamos a hablar en el diplomado, decir, comunico, luego existo. Wow. Wow. Y Carlos, yo sé que Carlos, te ustedes quería dijeron, ¿eso qué es? ¿Ah? Dime, Claudia. No, Carlos, te quería hacer una pregunta puntual. No sé si hay alguno acá que quiera hacerle una pregunta a Carlos, aproveche ahora o calle para siempre. Igual lo vamos a tener a Carlos y a Daniel, sí, al orador que tengo ahora reservado para el próximo punto. Lo vamos a tener en el diplomado. Y vamos a profundizar sobre muchas cosas. Pero la gente muchas veces tiene muchos, esto que acabo de hacer yo. Eh, un, a la hora de hablar. ¿Qué tan importante es poder quitar eso de nuestra oratoria? Bien, lo primero, dominar el tema del que hablas, o al menos tener clara la Dominar el estructura de tema. tu Wow. discurso. Ujú. Cuando tú inicias un discurso y dices, por ejemplo, Claudio, eh, Docente 5.0, 4 pilares importantes para educar en el nuevo panorama. Primer pilar, liderazgo educativo, ta, 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 ta. Segundo pilar, neuroeducación, ta, ta, ta. Tercer pilar, coaching educativo, ta, ta, ta. Y cuarto pilar, humanización en tiempos de tecnología. Yo Wow. abrí con una estructura, desglosé la estructura y cierro con lo que comencé. Un buen orador cierra con lo que comienza. Esto nos Wow. ayuda por dos cosas, porque Wow. retrotrae lo que digo y al final yo diría algo así. Docente 5.0, 4 pilares para educar en el nuevo panorama. Wow. La Carlos, gente no sé. dice, me No. abrió, me desglosó. Entonces, una Sí. recomendación, estructure, Ok. no se enrede. A veces queremos hablar mucho. Yo quisiera hablar mucho, pero me conecto con Guatemala en 5 minutos. Entonces yo dije, voy a hablar de esto, voy a hablar de esto y voy a hablar de esto. Cuando tenemos una estructura clara, ¿cierto? Y vamos a hablar de un tema que sabemos, se nos Sí. facilita y esos vacíos de conexiones neuronales, esos vacíos que hay por ahí, desaparecen porque la estructura te dice, voy a hacer 3 cosas, 1, 2 y 3, y tu cerebro está preparado. Y estás hablando de la primera y ya tu cerebro está preparado. Y tú le mandas una señal a tu cerebro. Cuando terminas la primera, hacia abajo, ta, 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 tu cerebro, pum, conecta con la segunda y terminas y pum, conectas con la tercera. Pero de eso vamos a hablar en detalle en el diplomado, Claudia. Carlos, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sé que tenés ahora una conferencia con Guatemala, pero creo que no sé si están aprendiendo algo. Si estás aprendiendo algo, ponelo ahí en el chat. Si te quedó alguna frase o querés poner un emoji o lo que sea, ponelo. Carlos, de verdad, muchísimas gracias. Siempre aprendo un montón con vos, con Daniel también, creo que Daniel también aprendimos hoy. Y siempre que estamos en estos encuentros, nos damos cuenta todo lo que nos falta aprender también sobre esto. Y eso es lo bueno, que seamos todos aprendices acá. Así que Gaby, ¿cómo están Gaby, Carlos, Yani, Hasi, ¿quién más está? Walter, Gastón, Mary, Lea, y bueno, y ahí alguien más que se conectó. Muchas gracias, Carlos, por estar acá. Así que bueno, este aplauso es para vos, un aplauso virtual. Te vamos a tener en el diplomado. Y amigo, gracias. ¿Querés decirle algo más a la gente para despedirte? No, solo recordarles, y lo dijo Sí. Daniel, la Ok. comunicación te abre puertas. La comunicación te permite establecer vínculos. Y cuando tú eres capaz de establecer vínculos, eh, Wow. tienes más oportunidades. Daniel es Total. muestra de ello. Y Daniel, te admiro. No debe ser fácil ser venezolano en España
y tú has sabido manejar. Y estoy seguro que no es solo ese chorro de voz que tienes, como decimos por acá, es también porque comunicas muy bien. Bendiciones y éxitos. Chao, Así es. chao. Gracias, Carlos. Un Así es, abrazo muy grande. bien. Muy bien, excelente. Así terminamos con Carlos. Gracias, Carlos. Carlos es uno de los profes que va a estar con nosotros en el diplomado de coach comunicador. Así que no te podés quedar afuera. Yo ahora les voy a estar contando al final de qué se trata, cuántas son las charlas. Así que muchas gracias, Carlos. Y bueno, gracias también a Dani por estar acá con nosotros. Y como hablábamos recién. Esto de la oratoria es esa presencia magnética, esa conexión que vos generás con las personas, el auditorio, la capacidad de pararte enfrente de cualquier escenario, ¿no? Los chicos hoy le dicen aura. ¿Viste cuando lo ven a Messi, que lo ven así? ¡Wow! ¡Qué aura que tiene! ¿Sí? Entonces, que te vean y ya proyectes seguridad, proyectes algo diferente. Cuando llegas a un lugar, cuando das una charla, cuando tenés que hablar entre amigos, cuando tenés que entregar un currículum para el trabajo, cuando la gente se viene a cortar el pelo con vos, Yanni, que ya tu presencia proyecte y comunique. Entender que yo no comunico cuando hablo, yo comunico cuando aparezco, cuando estoy. Mi presencia todo el tiempo comunica, como decía Walter, hoy también. Así que con total soltura, capturando la atención desde el primer segundo. ¿Saben cuánto tarda el cerebro en tener una impresión de la otra persona? 0,1 centésima de segundo. 0,01. Y algunos dicen 0,0001. En un segundo nosotros tenemos, en menos de un segundo nosotros tenemos ya una impresión de la otra persona. Tenemos una impresión si es lindo, si es feo, si nos parece buena onda, si nos parece, si lo rechazamos. Y esto se ve mucho en los niños. ¿Ustedes vieron los niños? Cuando te ven los niños, ¿qué hacen? Corren, te abrazan, salen para cualquier lado, te tienen miedo, se ponen a llorar. Bueno, esa impresión los niños la captan rapidísimo. Pero el ser humano en general, enseguida tenemos una intuición sobre el otro por su postura corporal, por su presencia, por su voz, por su mirada, por todo. Entonces, comunicar es fundamental. ¿Cuánto están aprendiendo algo por acá? Si estás aprendiendo algo, ponelo ahí en los comentarios. ¿Cuál frase te resonó de Dani? ¿Cuál frase te resonó de Carlos? Creo que algunos anotaron ahí. Anoten y compartan acá en el chat que yo lo voy leyendo porque fortalecemos el aprendizaje cuando escribimos. Así que yo tengo mi cuadernito acá, estoy copiando, así que espero que vos también estés aprendiendo porque en las clases del diplomado aprendemos de la clase 1 a la clase 12, ¿sí? Así que al final te voy a contar un poquito de qué se trata cada clase. Muy bien, quiero hacerte unas preguntitas. Quiero hacerte unas preguntas para conocerte un poquito más, pero no solo para conocerte yo, sino para que te conozcas vos, capaz. Capaz que hay cosas que no te preguntaste nunca. Así que quiero preguntarte, a ver, quiero que me pongas uno, dos, tres, cuatro o cinco en el chat si esto te resuena de alguna manera. Uno, das mil vueltas para decir algo por miedo a cómo va a reaccionar el otro. Si te pasó eso, pone uno. Leíste libros de comunicación, pero te sentís bloqueado bajo presión. O hiciste cursos, o leíste libros de oratoria, pero cuando tenés que hablar en público, te pones nervioso. Cuando hay una conversación difícil, te empieza a transpirar las manos, la cara, la espalda, no sé, la rodilla, ¿no? Te transpira todo. ¿Ok? Muy bien. Tercero, si pones dos, si te pasó eso. ¿Ok? Si te pasó, te pasa. Tercero, ves a personas con menos preparación avanzar más rápido solo porque saben venderse o saben vender su producto. Tal vez vos tenés una barbería y estás mirando a otro que tal vez empezó ayer y ya tiene un montón de clientes. O tenés un producto y ves a un montón que arrancan hoy y ya tienen clientes. Y vos decís, pero ¿qué me está pasando a mí? ¿Por qué esta persona tiene más experiencia? Bueno, eso me pasaba a mí un poco, por eso yo les contaba ayer en la mentoría de ayer, que a mí me pasaba con el tema del coaching. Yo veía muchos coaches que empezaban y ya empezaban con sesiones personales, cursos, podcasts, videos y todo. ¿Y yo cuándo? Y yo decía, no, no, no me compraba nadie, no entraba nadie en mi Zoom, no, nada.
¿sí? Mi mamá nomás que me decía, qué lindo hijo, o sea, nada más, ¿sí? Ahora ni mi mamá, bueno, y sí, mi mamá sí, pero ya se aburrió un poquito. Pero, y siempre tenía ahí a mi tía diciendo cosas. De hecho, hoy subí algo y mi tía me contestó ahora que me acuerdo. Entonces, qué es lo que te pasa cuando ves a otras personas con menos preparación que logran mejores resultados? Cuarto, ¿perdiste relaciones valiosas por no hablar cosas a tiempo? A ver, pongan 4 los que les pasó. Y 5, empujas tus metas completamente solo, sintiendo que tu voz no pesa. ¿Ok? Que no tenés liderazgo, que te cueste el liderazgo. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Y si no, poneme ninguna. Y está bien también, no hay ningún problema. O no me acuerdo. Ok, Walter pone una, Mary pone 3. Ok, muy bien. Personas que se venden mejor. Uno pone también das mis vueltas, dice Gabriela y Yani. Y Walter da mi vuelta para decir algo por miedo a cómo va a reaccionar el otro, ¿sí? A qué le está pasando al otro o a qué le pasa al otro con lo que yo voy a decir, ¿ok? Bueno, para eso justamente es el punto que vamos a hablar ahora, el tercer punto. Pero antes quiero decirte que Daniel Goleman dice, demuestra que el 85% del éxito en puesto de liderazgo depende exclusivamente de la inteligencia emocional, de lo que vamos a hablar ahora. Cuando la emoción sube, la inteligencia estratégica baja. No podés comunicar con claridad si por dentro estás bajo un secuestro emocional. Me da la importancia de tener una inteligencia emocional. Hoy es fundamental poder liderar tus emociones. Y por eso en este punto 3 vamos a hablar sobre inteligencia emocional. Personas que sufren ese secuestro emocional, y muchas veces se dejan dominar por los nervios a la hora de hablar. Porque, bueno, muy lindo Carlos, que hablaba de una cosa de la oratoria. Muy lindo, ¿cómo se dice? Dani, que hablaba de la comunicación con esos bozarrones que tienen los dos. Vos decís, bueno, estos tipos son una cosa impresionante. Estos nacieron con la voz así. Para mí, cuando eran bebés, lloraban así, como, ok, porque tiene unas voces tremendas. Pero ¿qué pasa conmigo que hablo así? ¿Qué pasa conmigo que me pongo nervioso? ¿Qué pasa? Se ríe Charlie. ¿Qué pasa conmigo? Porque estos dos personajes que me trae Claudio son dos monstruos acá que, bueno, ¿cómo hago para competir con ellos? No tenés que competir con ellos. Tenés que trabajar en vos, en tu inteligencia emocional y en tu conversación interna. Para eso quiero invitar a un amigo muy especial que nos habla sobre estos temas que ya lo conocen ustedes porque es un amigo de la casa, la mayoría lo conoce, algunos no, pero quiero invitar a Gastón Molina, que es máster en PNL, programación neurolingüística, y tiene experiencia en trabajar y en estos miedos que muchas veces tenemos que nos causan esos temores a la hora de comunicarnos con otras personas. Así que me encantaría darle este espacio a Gastón y que lo recibamos con un aplauso virtual, con un emoji, con lo que sea. Gastón, bienvenido, bienvenido a este espacio. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, ¿cómo están, gente? Antes que Muy bien, nada, Claudio, papá. muchas gracias por darme la oportunidad de estar en este espacio. También los escuchaba a Daniel y a Carlos y la verdad que me rompieron la cabeza. Es impresionante, como decís vos, ese vozarrón que tienen. Escuchaba cómo comunicaban y te juro que me dieron ganas de seguir metiéndole a la oratoria, a la locución. Es una locura lo que comunican y me inspiraron Ok. muchísimo, así que gracias por darme este espacio. Bien, como comentaste, Claudio, digamos, la parte de la inteligencia emocional es muy importante porque por más que por ahí, o sea, esto le pasa incluso a muchas personas que capaz hacen oratoria o tienen técnicas de comunicación o técnicas de, digamos, de cómo, no sé, mover la voz, de cómo manejar la voz, de cómo pararse de la postura y toda esa parte, pero si no tienen inteligencia emocional, la comunicación puede ser que no impacte en el público. Entonces, es un pilar muy importante esta parte. ¿Por qué? Porque nosotros siempre comunicamos desde las emociones. Y tus emociones siempre van a depender de tus pensamientos, de ese diálogo interno que vos tenés. O sea, cada cosa que vos te decís, que vos te conversás a vos mismo, a vos misma, eso genera un impacto en tu emoción. Y a la hora de comunicar, vas a estar reflejando esa emoción. Entonces, podríamos decir que tu comunicación externa es un reflejo de tu comunicación interna.
tu oratoria externa es un reflejo de tu oratoria interna. Entonces, también digo esto porque, digamos, hace tiempo que digamos, di varias charlas en público y aprendí mucho de esto. Y sobre todo aprendí de las experiencias que más se podría decir que me dolieron o las experiencias que más me frustraron, que más me frustraron. Tuve, digamos, momentos en donde sentí nervios, la pasé mal frente al público, pero es ahí donde más aprendí. Por ejemplo, em, hace un tiempo me acuerdo que di una conferencia en un evento, en un seminario, en donde había más o menos 30 personas, no eran muchas, pero en un momento estaba dando la charla y me pasaba que, por ejemplo, tenía que usar el micrófono y sin querer por ahí alejaba el micrófono de la boca, entonces como que se escuchaba bajo el volumen, después se escuchaba fuerte, entonces una persona me dijo que mantenga el micrófono firme. Y a la vez, mientras iba hablando también, por ejemplo, vi que una persona del público empezó a bostezar y a Uh, la vez me di cuenta que dije mal una parte de mi mensaje. Entonces empecé a tomar, o sea, yo mientras estaba dando esa conferencia, empecé a wow. poner mi enfoque en esas cosas que me estaban pasando. Y Mm. empecé a pensar tanto en eso, que llegó un punto que mi comunicación interna era un látigo. O sea, mientras yo Uf. daba una conferencia externa, mi conferencia interna era la peor. Entonces empecé a reflejar esos nervios, o sea, me empecé a Wow. sentir mal, me empecé a sentir nervioso y como que tenían que empezar a lidiar con eso. Entonces, en ese momento me di cuenta digamos, que mi comunicación no tuvo el impacto que yo quería en ese momento por la comunicación interna que yo estaba teniendo. Y Wow. después pasó un tiempo y bueno, aprendí mucho de esa conferencia y cuando me tocó dar la segunda conferencia, que era muy similar a la primera, ahí fue muy loco porque en un momento como que me quiso pasar lo mismo que me pasó en la primera, pero dije, no, esta vez ni loco cometo el mismo error. Ok. Entonces, por ejemplo, me pasó que justo una persona hizo un gesto raro, automáticamente ni le miré a esa persona, cambié rápido la mirada y busqué eh, una persona que tenía un gesto amigable, una persona que asentía con su cabeza con cada cosa que yo pasaba. Entonces, como que me empecé a alimentar de eso, o sea, mi comunicación Wow. interna empezó a alimentarse de eso, de lo bueno, y sentí mucha más confianza, sentí mucha más tranquilidad. Entonces, por eso es muy importante que mientras nos estamos comunicando, ya sea solamente con una persona o frente a un público, no sé, de 10, 50 personas, que también a la vez seas consciente de qué es lo que está pasando en tu mundo interior, de cuál es tu oratoria interna, de cuál es tu conferencia interna, porque eso es lo que define cómo va a ser tu comunicación en el afuera. Entonces, es muy importante esto. Ahora, Wow. también cuando hablamos de comunicación, de inteligencia emocional, no solamente aplica para nosotros, sino que también aplica para tu interlocutor, o sea, para la persona que vos tenés parada enfrente tuyo. Y es muy importante que también sepamos leer las emociones o la emoción de esa persona. Ahora, para leer la emoción de la otra persona es muy simple, que es simplemente vos mirando el cuerpo, ya te vas a empezar a dar cuenta de cuál podría ser ese estado emocional que está teniendo esa persona. Por ejemplo, si ves cómo se para, cómo es su mirada, cómo es su respiración, cómo son sus gestos, su microgesto, también como hablaba Daniel creo que era, o Carlos creo que mencionó eso desde la PNL también, se estudia mucho esa Sí, parte, Carlos. para dónde mira, Ujú. si su cara está roja, si se pone más pálida, o sea, todo el tiempo el cuerpo está comunicando y está contando lo que pasa adentro. Entonces, también es ahí, está bueno que podamos empezar también a mirar y a prestar atención a los detalles mientras yo estoy comunicándole a la otra persona. Por ejemplo, imagínate, no sé, que vos estás hablando con una persona que la tenés enfrente tuyo y mientras vos estás hablando, de la nada, esa persona hace un gesto como que abre los ojos y justo se cruza de brazos. Ujú. Después, por ejemplo, frunce el ceño y vos seguís hablando. Entonces, en ese momento, hay algo que vos dijiste, capaz fue lo que dijiste o cómo lo dijiste, que generó un impacto en la otra persona y la persona reaccionó o sintió algo de lo que vos dijiste. Entonces, ahí, por ejemplo, puede pasar que hay personas que solamente por escuchar un cierto tono de voz se pueden, por ejemplo, no sé, ofender. Por ejemplo, hay personas que si no le gusta el sarcasmo y vos justo dijiste algo, ponerle reino ofensivo, pero el tono que usaste fue un poco sarcástico, la persona puede reaccionar con su cuerpo al tono que vos usaste con sarcasmo, y capaz para vos el sarcasmo es normal.
Entonces, por ejemplo, si te pasa esto, si vos estás hablando con alguien y es que la persona automáticamente hace un cambio así brusco, digamos, con su corporalidad, o también puede ser algo mínimo. Si vos estás atento a eso, vas a saber qué hacer con tu comunicación. Si seguir comunicándote de la misma manera o cambiar la manera en la que estás comunicando. Así que por eso está Wow. bueno también que seamos atentos a lo que está pasando en ese momento. Y también, obviamente, esto aplica para cuando hablamos frente a un público de muchas personas. También cuando vos tenés a una audiencia enfrente, siempre la postura corporal de esas personas algo te van a estar comunicando. Si, por ejemplo, si están interesadas en tu tema, si están aburridas, si les gusta, si no les gusta, si hay interés, si les mueve lo que están escuchando, siempre entonces también está bueno que vayas viendo, que vayas como leyendo, haciendo una lectura de tu público, ya sea de una persona o de 50 personas. Entonces, ahí vas a saber cómo ir ajustando tu comunicación. Y Wow. también por otro lado, cuando hablamos de oratoria, ¿no es cierto? Que esto por ahí lo llevamos un poquito más a lo que es hablar frente a varias personas. Escuché mucho a las personas decir que quieren eliminar por completo el miedo a hablar en público. Y hay como un mito acá, porque el miedo a hablar en público nunca se elimina. O sea, es imposible que una persona no tenga ese miedo al hablar en público. Ahora, lo que sí se puede eliminar es el miedo, o sea, ese miedo que te paraliza, ese miedo que te bloquea, ese miedo que te deja en blanco, ese miedo que no te deja pensar, que te suban las manos, que te transpira la cara, que no sabes qué decir, que te olvidaste de todo. Ese miedo sí se puede trabajar. Pero no ese miedo de decir, o sea, como ese miedo que te impulsa, ese miedo parece como que sentí un cosquilleo de que algo va a pasar, de que se viene como un momento que te va a dar adrenalina. Digamos, ese tipo de miedo es algo hermoso porque es algo que te mantiene alerta, pero en el buen sentido. O sea, es como que un miedo que te impulsa a la acción, pero que no te paraliza. Ahora, ¿cómo se construye eso? ¿Cómo podemos empezar a bajar el miedo que te paraliza y a reforzar el miedo que te impulsa a hacerlo de la mejor manera? Simplemente el único secreto es practicando, nada más que eso. Practicando, exponiéndote, buscando situaciones para hablar, buscando situaciones para levantar la voz. Ponerle que no sé, que estás en un banco, en la fila del banco, y justo una persona, no sé, sale ahí no sé, un policía y hace una pregunta y vos podés aprovechar ese momento para levantar tu voz y, no sé, responder al policía, un ejemplo. Mm. Entonces, de esa manera buscas Wow. exponerte, o sea, situaciones cotidianas. Entonces vas entrenando esa confianza de mostrarte frente a muchas personas. Entonces, Wow. vas aprovechando y cuando un día capaz puede pasar que te llegue la oportunidad de vos hablarle a mucha gente, contarle tu producto, tu servicio, eso que vos tenés para dar, para vender, lo vas a hacer con mucha más confianza y no va a aparecer ese miedo que te va a bloquear, sino que vas a tener esa confianza construida. ¿Por qué? Porque tu cerebro fue entendiendo, tu cerebro se fue entrenando y fue creando esas conexiones neuronales que hacen que ese hábito, que esa confianza empiece, digamos, a expresarse de manera automática sin que vos tengas que esforzarte mucho. Wow. Tremendo, tremendo, Gastón. Me encanta lo que dijiste recién, el miedo que te paraliza y el miedo que te impulsa. Qué interesante esto de cómo están aprendiendo algo acá en el chat, están todos ahí. ¿Qué es lo que cuando nosotros hablamos de calibración, ¿no? Con el otro, entender a la otra persona, observarla, nosotros que hemos estado ya en auditorios, muchas veces tenemos esa tendencia a mirar a la gente y bueno, poder tener la conversación correcta en nuestra cabeza de manejar el tema, como decía Carlos, y tener esa inteligencia emocional para sobreponernos a cualquier circunstancia que se nos dé. Pero yo te quiero hacer una pregunta puntual. En el tema de la emoción, de las emociones, ¿no? Cuando manejamos las emociones, ¿qué pasa con las personas que no pueden que se ponen muy nerviosas, que a la hora de agarrar un micrófono o que tienen que pasar Ah. adelante, empiezan a hablar así, ¿viste? Como que se ponen muy nerviosa, como que empiezan a achicarse. Hay una cuestión también que tiene que ver con creencias, tiene que ver Sí, con la educación, con cómo yo me crié, con miedos, con cosas también. que tienen que ver con el pasado, con la niñez. También sí, hay veces en los que, por ejemplo,
una situación en donde vos tenés que exponerte ante muchas personas, Ujú. puede hacer que aparezca ese miedo que en algún momento de tu vida aprendiste o lo incorporaste. Y ahí, como decía vos, Claudio, tiene que ver por ahí con creencias, con cosas que me dijeron mis padres. Puede ser Ujú. que, no sé, un día pasaste a exponer frente al aula en salita de 5 en jardín y tuviste que ahí pararte al lado de una cartulina y decir algo y tus compañeros se rieron, la pasaste mal, sentiste vergüenza. Entonces ahí ya hay un miedo, hay una situación que genera un miedo. O puede ser que un día, no sé, tu Wow. papá te dijo algo, te dijo, a vos nadie te escucha, no sos importante, no sé, no me importa escucharte, tu voz es fea. O sea, comentarios así, por ejemplo, de una persona a la que le diste mucha autoridad, puede ser que también se vea reflejado esa creencia, eso que una vez Ujú. creíste, que te dijeron sobre vos, sobre lo que hablé, sobre tu comunicación aparece a reflejarse, por ejemplo, en el caso que vos decías de pararse a hablar en público. Entonces, todo eso se empieza a hacer consciente. Y también algo Wow. que va a marcar la diferencia, Claudio, antes que me Ujú. olvide, es Sí. que justo antes de pasar, por ejemplo, si te llaman a hablar en público, justo antes de pasar a hablar Ujú. mientras vas, por ejemplo, a agarrar el micrófono, mientras caminas, ahí Ok. también estás teniendo un diálogo interno. O sea, Ok. es como que tenés Sí. una imagen interna. Y si esa imagen tuya, mientras vos estás yendo o antes de levantarte cuando te llamaron, es una imagen chica, te ves a vos muy chiquito, te ves hablando mal, te imaginas que estás hablando mal, te imaginas que te estás trabando, te imaginas Wow. que te estás olvidando, lo más probable es que vos te programes para que eso te ocurra. Así que también es, o Wow. sea, lo que vos te digas antes de empezar a hablar, antes de empezar tu conferencia, también va a definir, digamos. O sea, cada Wow. pensamiento que vos tengas sobre vos es lo que hace Wow. la diferencia. Wow. La importancia de cuidar los pensamientos también a la hora de comunicar. Así que bueno, Gastón, muchísimas gracias. Bueno, no era la idea que sea una clase, pero impresionante la cantidad de cosas que hemos aprendido. No sé si han tomado nota, creo que se han llevado un montón de contenido y para las personas que están viendo este video grabado también. Qué importante que es la inteligencia emocional y trabajarlo esto también desde la PNL. Gastón va a ser uno de los profes que va a estar con nosotros compartiendo en el diplomado. Gastón, ¿querés decirle unas palabritas más a la gente acá, que se está sumando? Lo que le puedo decir es que busquen aprovechar situaciones para desafiarse. Si hay algo Bien. que vos mañana podés hacer que sabés que te va a dar miedo, pero sabés que te va a llevar a tener un crecimiento en tu comunicación, en tu oratoria, agarrá y hacelo, no lo dejes pasar, porque después te vas a arrepentir, porque cuando llegue la oportunidad en donde vos tengas que, no sé, venderte Wow. o dar ese mensaje o dar esa idea, vas a estar más preparado o preparada. Muy bien, gracias Gastón, muchas gracias. Dice Gabriela, qué bueno escuchar esta diferencia. Yo solo tenía ese miedo que me paraliza. Muchas gracias Gastón. Así que creo que ya Gaby también se llevó algo para ella, que es una líder impresionante. Carlos dice, gracias Gastón, crack. Así que pongan los comentarios ahí para Gastón. Muchas gracias Gracias, Gastón. gente. Muchas gracias, Claudio. Un abrazo grande. Y bueno, vamos a continuar con el último punto. Tremendo, Gastón, ¿eh? Tuvimos a Daniel Pereira de España, a Carlos Moneri de Colombia, a Gastón de Made in Misiones. O sea, tuvimos de todo en esta clase, así que el que no vino se la recontra perdió. Pero igual vamos a comunicarles, vamos a grabar esta clase, tal vez a algunos se la compartamos. Pero esto que vos estás viendo ahora es para vos. Cuando termine esta clase me voy a quedar con algunos 5 minutos más con los que quieran quedarse para poder conversar, hacer un feedback cortito de lo que se llevan. ¿Ok? Así que no te vayas corriendo, quédate un ratito. Me gustaría hablar 5 minutos, no me voy a extender mucho, pero cuando termine esta clase, ¿sí? Esta la estamos grabando y la vamos a dejar. Entonces, vamos a hablar del último punto que es el networking estratégico. ¿Qué es eso? ¿Qué es networking estratégico? Hablamos primero de comunicación, hablamos de oratoria, hablamos recién de inteligencia emocional y ahora vamos a hablar de networking estratégico. Tu red de contactos determina tu red de valor en el mercado. El networking estratégico no es coleccionar seguidores en las redes, es la llave para ingresar a un mercado diferente para poder alcanzar lugares diferentes. Las personas con las que te conectás
en lo profesional determinan muchas veces tu alcance en diferentes áreas. Entonces, ¿cuál es la importancia de tener redes de trabajo? Bueno, que puedes lograr cosas increíbles. Este fin de semana tuvimos un evento donde hicimos mucho network, conocí gente impresionante y ya estamos fortaleciendo el equipo. Ya tenemos una propuesta para irnos a Paraná, Entre Ríos, tenemos otra propuesta para irnos a Brasil. Yo creo que con Carlos nos vamos a ir a Colombia, tal vez nos vayamos a España también, pero todo nace de conectarte con personas correctas. ¿Qué pasa con la inteligencia emocional, el punto anterior? Que muchas veces las conversaciones que no tenemos son las puertas que no abrimos. Cada persona es una puerta, es una oportunidad. Cuando vos negás hablar con alguien, conversar con alguien, estás cerrando una puerta. Yo conocí a un coach que iba a estar hoy, que se llama Fer Colbo, lo conocí en la puerta del teatro, de un teatro que fuimos a ver a Daniel Javif. Y conversamos. Sin esa conversación, no hubiese nacido todo lo que hemos hecho. Él ha estudiado coaching en nuestra escuela, después estuvimos juntos trabajando en proyectos y hoy estamos juntos trabajando en la academia. Pero todo nació de ese encuentro con una persona que yo me podía quedar calladito en la puerta del teatro con cara de malo, ¿viste? Y ya está, te quedás con eso y te perdés una relación, te perdés. El networking es romper el aislamiento, es dejar del perfil técnico impecable y estar todo desconectado de la realidad de la gente. Por eso nuestras charlas en la academia y en las 12 clases que tenemos siempre es enfocada a que vos puedas sacar tu mejor versión para tu negocio, para tu venta, cuando grabas un video en la cámara. ¿Cuánto les cuesta grabar video en la cámara? Levante la mano, ¿sí? Verse en la cámara, me veo esto, estoy gordo, mío, se me marca esto, ¿eh? El cachete, el granito, ay, este grano que me sale, parece que tengo 13 años, me salen grano por todos lados, ¿ok? No, que no tengo los dientes, que me falta el otro, que tengo acá, que la oreja tengo más larga que la otra. Empezás a ver todos los defectos y no haces y no conectás con la gente. ¿Y sabes cuánto le importa a la gente tu oreja más larga que la otra? No le importa. Pero sí cuando comunicas algo que le sirve a la persona, le encanta. Cuando das una información, le encanta. Entonces, detrás de tu falta de comunicación están las puertas que todavía no se te abrieron. Necesitas abrir esas puertas. Y la única puerta que vas a abrir, Charlie, es cuando sueltes tus palabras con claridad, con tranquilidad en una cámara. Y muchas veces la cámara no parece tu enemigo, pero es tu mejor amiga. Amigate con la cámara, dale un beso a la cámara, ¡mua! Y dale un besito a tu cámara, ¿ok? Vivimos con miedo a qué va a pensar la gente. Ahí Charlie le hace corazones, muy bien, ahí está, corazoncito hacer. Pero, ¿qué va a pensar la gente? Ay, Gaby, ¿qué va a pensar si estoy con la campera, estoy con la bufanda? Yani, ay, ¿qué van a pensar? Que no sé qué, que el pelo, que no me... Entonces, no van a pensar nada. Lo que sí van a pensar es que no estás. Van a pensar en otras personas, no en vos. Y a la hora de vender, tu competencia ya empezó a hacer redes de contacto. ¿Sí? Por eso yo a veces hincho mucho con el tema de la comunidad. Nosotros tenemos casi 100 personas en nuestra comunidad. Cada vez somos más y vamos a llegar a las 1000 personas y vamos a llegar al millón de personas. Pero, ¿por qué? Porque cada vez hacemos redes mejores de contactos. Entonces, ¿cuáles son los contactos que te faltan? Bueno, está detrás de esa gente que no estás abriendo la puerta. El networking es tener influencia, diseñar una estrategia persuasiva para conectar con personas claves que aceleren tu crecimiento. Así que Carlos está ahí, Charlie está ahí, pero necesitamos conectar con la gente. Claudio, ¿y cómo se conecta? Bueno, trabajando tu comunicación, desarrollando una buena oratoria a la hora de comunicar y también con una inteligencia emocional, que vos puedas ver cuál es el estado emocional de la gente a la que le estás hablando, ¿sí? No podés hacer lo mismo en cualquier auditorio. No podés hacer lo mismo en cualquier momento de una charla. Tenés que encontrar el momento, saber cuándo estar arriba y cuándo estar abajo, saber cuándo hay que bajar, cuándo hay que vender. Hay personas que entienden esto rápidamente
y hay otras que por no entenderlo pierden oportunidades. Entonces yo hoy quiero desafiarte. Brian Tracy dice, la comunicación es una habilidad que puedes aprender. Es como andar en bicicleta o teclear en el teclado ¿cómo se dice? De la computadora. Si estás dispuesto a trabajar en ello, puedes mejorar rápidamente en calidad de cada parte de tu vida. Entonces, esto se aprende, comunicar se aprende, se practica. Qué hermoso lo que decía recién Gastón. Practica tu comunicación, detenete a practicarla. Ok, lee fuerte, hablate al espejo, mirate al espejo. Te vas a dar cuenta que tenés un ojo más chico que el otro. No pasa nada. ¿Entendés? No pasa nada. ¿Entendés? La inteligencia artificial te lo arregla. Pero hablate al espejo, practica. Para que se ríe Charlie. Estoy así con el ojito más chico. No importa, pero practica. Todo lo que vos empezás a entrenar, luego lo vas a mejorar. Si sos una líder, si sos líder, trabajás con personas y todavía seguís hablando con miedo, ¿hasta cuándo vas a seguir hablando así? ¿Hasta cuándo te vas a esconder? No, Claudio, lo que pasa es que me tengo que arreglar los dientes porque, bueno, hacelo, arreglate. No, lo que pasa es que me tengo que hacer algo en la cara, mirá la ojera. Bueno, hacételo. No, lo que pasa es que tengo miedo de hablar en público porque tal. Bueno, romper miedo, o sea, trabaja en eso. Este taller, esta clase cero que armamos, es justamente para poder desafiarte, para que te des cuenta que tu falta de comunicación, de claridad, de precisión, de asertividad, te ha robado muchas cosas en la vida. ¿Cuántas cosas has perdido por no ser claro, por no tener una autoridad y por no lograr un impacto en las personas? Te transformás en un conector estratégico cuando aprendes a persuadir de forma elegante. Ahora, pregunta, ¿cuál es la diferencia entre persuadir y manipular? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre persuadir y manipular? Me encantaría que en el chat me escriban la diferencia entre persuadir y manipular. ¿Alguien lo sabe? Porque a veces hablamos de persuasión y alguno dice, no, la persuasión es mentir, es manipular al otro. ¿Qué es persuasión? A ver, que alguien que me lo escriba ahí en el chat. ¿Se animan? ¿Qué es persuasión? ¿Qué logramos cuando persuadimos a las personas? Nadie me escribe nada. Bueno, lo voy a decir yo entonces. La persuasión es cuando yo estoy convencido de un argumento y se lo hago entender al otro. Cuando hablo, claro, cuando atraes la atención de las personas, cuando yo tengo claro lo que estoy diciendo. Carlos hablaba de algo que me encantó. ¿Qué es lo primero que vos tenés que hacer para poder eliminar las muletillas? Manejar el tema que hablas. A mí me pones a hablar de un tema, tal vez no sé, me pones a hablar a ver, de criptomoneda. Y yo te digo, bueno, sé algo, pin, manejo un poquito, pero tal vez alguien acá que sabe de criptomoneda y me va a decir, no, por ahí no. Entonces me siento inseguro, no quiero hablar. Pero ¿qué pasa si me pones a hablar de coaching? Estoy en mi salsa. Te puedo hablar 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Por qué? Porque hablo de coaching, un tema que manejo. ¿Cuáles son los temas que manejas? Esos temas que vos manejás son los que podés hablar con total fortaleza, autoridad y generar impacto y persuadir a las personas de eso, ¿sí? Me encanta, Marcelo, gracias por decir, atraemos la atención. Entonces, persuasión elegante, apertura de puertas y círculos de influencia. Eso es lo que atrae el network marketing. ¿Estás listo para empezar a hacer network marketing? ¿Estás listo para hacer network, para poder conectar con personas que tienen que están buscando lo mismo que vos? Bueno, eso es súper interesante. Entonces, en conclusión, vamos a ver acá un poquito la conclusión. Entonces, el mensaje, el profesional estancado, ¿qué hace el profesional estancado? Tiene un mensaje confuso, ¿sí? No se entiende. ¿Qué vende este hombre? ¿No? O sea, ¿te pasó que alguien dice, no sé, pero cuánto cobras? ¿Qué vendes? No entiendo. Ok, bueno. ¿Qué hace el líder magnético, la persona que trabaja estas 4 áreas?
tiene claridad absoluta y asertiva. La gente dice, pues por acá. En la oratoria, en la exposición, ¿qué hace el profesional estancado? Tiene pánico escénico, rigidez corporal. Bueno, ahora vamos a hablar de tal tema. Duro, ¿sí? Pánico escénico, me cuesta hablar en público, miro para todos lados, siento que el público es mi enemigo. ¿Y qué pasa con el líder que trabaja estas áreas? Tiene una presencia total y un dominio escénico total. Sabe cómo moverse en el escenario y tiene una presencia, disfruta lo que está haciendo. ¿Sí? Yo cada vez que estoy en un escenario disfruto, me encanta, disfruto de todo lo que está pasando, también disfruto cuando los veo a mis amigos ahí, pero qué lindo que es poder comunicar con tranquilidad. Pero ¿qué pasa con el profesional que no trabaja estas habilidades? Puede ser abogado, ingeniero, doctor, puede ser psicóloga, puede ser terapeuta, puede ser lo que vos quieras. Pero la verdad es que si no trabajas tu oratoria, vas a comunicar esa rigidez. Sobre la presión, sobre las emociones, ¿qué es lo que pasa con un profesional estancado? Voy a poner esto acá, ¿sí? Sufre un secuestro emocional. Las emociones lo dominan, lo terminan limitando. Lo que hablaba Gastón, cuando mirás a las personas empezás a ver que, uy, esta me miró, uy, aquel se está durmiendo, uy, uy, aquel me está mirando feo. Sí, dice Gaby, ¿no? ¿Te pasó, Gaby? Uy, no, encima vos trabajás con adolescentes, Gaby, ay, Dios mío. ¿Verdad? Los adolescentes, ¿cómo hacemos con los adolescentes? Claro, los adolescentes, viste, están así, bueno, qué sé yo. Ok, me Sí, ha me tocado pasa, mucho. Claudio. Viste, en las charlas con los colegios pasa también un montón. ¿Y qué pasa con el adolescente? Se te queda mirando, vos no sabés si está vivo, muerto, no sé, no sabés si comió o no comió, ok, no sabés qué hacer. Entonces, si vos te conectás con su desinterés o te conectás con su duda o con lo que él está pensando, empieza tu conversación interna y empiezas a boicotear tu propia charla. Entonces, ¿qué hace un líder ya que desarrolla estas habilidades? Tiene templanza, agudeza y firmeza, sabe lo que va a decir y lo dice con claridad. Y por último, un profesional que crece tiene un entorno, perdón, un profesional estancado está aislado y desconectado de las personas que lo llevan a tener mayor crecimiento. Y un líder magnético conecta con propósito, es persuasivo. Así que, ¿de qué lado querés estar? ¿Querés ser un líder que está estancado, confuso, con pánico? ¿O querés ser un líder que comunica con asertividad, con presencia total en el escenario y en la vida y conectar con un montón de personas que te lleven a propósito? ¿Eh? Así que esto que te quiero mostrar ahora, en estos 2 minutos antes que termine la charla, es sobre el diplomado de coach comunicador, que es la formación que tenemos en la Academia de Superación, donde hablamos de todos estos temas junto con Carlos Moneri, con Daniel de España, con Gastón Molina, con Fer Colbo también y otros coaches que estamos trabajando todo lo que es el desarrollo de la comunicación y la oratoria. ¿Sí? En la primera clase ahí vas a poder ver la identidad, conciencia en la segunda, seguridad en la tercera, trabajar los estados mentales de alto rendimiento en la cuarta y así escalar el manejo de la voz, tu presencia en el escenario, la influencia con otras personas, lo que es el storytelling, que seguramente algunos escucharon hablar de storytelling, las famosas charlas TED, puro storytelling, como con el arte de contar historias. ¿Sí? También el tema de la visibilidad en las redes sociales, vamos a trabajar y creo que lo que cierra el círculo es el carácter, la mentalidad del líder y el poder para crear conferencias de alto impacto. ¿Sí? Todo esto nosotros trabajamos en este diplomado de coach comunicador y que me encantaría que te sumes. La semana que viene empezamos con la clase uno de identidad, comunicación auténtica y no te la podés perder. Así que si te interesa de verdad, escribime cuando termines de ver este video o cuando terminemos acá la clase, decime, Claudio, yo no me puedo perder estas 12 sesiones, son 12 solamente y lo hacemos en 3 meses. Súper intensivo, pero de un crecimiento
tremendo. Ya tenemos gente anotada, gente inscripta y solamente falta vos. Así que escribime después en privado, Claudio, yo quiero estar y te sumamos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el crecimiento? La conciencia. Vamos desde la conciencia de la identidad y el propósito a la coherencia, luego el dominio de la voz, ¿sí? La oratoria y luego el estatus. Algunos dicen, no, Claudio, yo quiero aprender a hablar. No, pero primero tenés que identificar qué hablar. Creo que Dante Gebel es que decía que muchas cosas, mucha gente puede decir algo, pero pocos tienen algo para decir. Entonces, se trata de lo que vos querés comunicarle al mundo. Cuando vos tenés certeza de lo que querés comunicar, empezás esta ruta de transformación y empezamos a escalar con impacto. ¿Sí? Muy bien, lo último, y me quedo un ratito con los que están acá en el Zoom. Tenés dos caminos, adquirir la habilidad de comunicar que multiplica valor o quedarte estancado, quedarte en el costo de postergar, decir, bueno, lo hago más adelante. Claudio, ¿cuándo haces el otro curso? Anotame para el 2037 que ahí yo me anoto en tu curso porque lo tengo que hacer, porque quiero cambiar mi vida. Bueno, tengo un montón así, ¿eh? Tengo gente que yo empecé el año pasado y me dijo... El año que viene yo entro con vos y sigue postergando, 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 quejándose de que no consigue trabajo, de que la gente lo trata mal, de que se rompen relaciones, de que no tiene amigos que lo eleven de propósito. Bueno, ese es el costo emocional que estás pagando. Entonces hoy te invito a este beneficio de actuar, multiplicar valor y acelerar tu crecimiento. Así que bueno, sin más, espero que estés listo para cambiar tu historia. Si estás viendo este video grabado, podés escribirme en privado a Puede Ser Más. Y los que están acá, ahora nos quedamos charlando un ratito. Así que corto la grabación hasta acá. Un saludo para todos. Ahí estamos, cortamos acá. Ahí está.